Hola, soy Sheila Harkatz, directora de Mujeres en Carrera. Hoy te traemos una entrevista de cómo lo hicieron, impresionante, no te la puedes perder. Vamos a entrevistar a Fafi Ricaño, empresaria, emprendedora, abogada y aparte creativa. Tiene su propia línea de zapatos. Acompáñanos a ver cómo, desde su lugar, apoyó el eje temático de inclusión financiera de la mujer en el W20. ¿La vemos? Una mujer emprendedora, empresaria, creativa, ¿sí? Y nos va a contar un poco cómo fueron desde sus inicios y cómo llegó a ser hoy una empresaria 100 puntos. ¿Qué te parece cómo te presenté? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sheila? Excelente. ¿Qué tal, chicas de la comunidad de Mujeres en Carrera? Muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio y por esta posibilidad que me están ofreciendo. Un poco respecto de tu pregunta, no podría desafortunadamente plantear una secuencia organizada que entregue como un común denominador respecto de algo planificado. En realidad tengo una mentalidad naturalmente, una actitud naturalmente polentosa y nunca sentí desde mis inicios, o sea, fui mamá muy joven a los 20 años, nunca sentí desde los inicios de mi vida profesional, sobre la que nunca dudé, como elemento necesario en paralelo a la construcción de una familia, que el hecho de mi ser mujer fuese un impedimento para obtener o para alcanzar cualquier meta que me propusiera. Es como, tengo la sensación, después del camino recorrido, que en realidad esa pregunta me la formulé cuando encontré necesidades de respuestas a otras mujeres que sí se lo preguntaban. Pero era como que el andar, el crecimiento, el desarrollo, las ganas de ser, las ganas de llegar, las ganas de cumplir con las metas que me había propuesto, hacían que el camino fuera algo natural, de manera tal que, bueno, arranqué trabajando, creciendo, aproveché todas las oportunidades que se me presentaron, tuve la suerte, creo, y la perseverancia de poder detectar aquellas personas que entendía podían ser herramientas o ayudas, no en un sentido utilitario, en mi camino para alcanzar aquello que quisiera y no me encontré con demasiadas barreras desde el punto de vista de una mentalidad cerrada, empresaria, o desde la perspectiva de mis clientes, sino todo lo contrario. Y además lo hice sin pudor, como con la íntima convicción de que ¿por qué habría de haber un obstáculo por el hecho de que yo fuera mujer? Y así anduve la vida. Te dicen Fafi. ¿Por qué te dicen Fafi? ¿Quién te decía Fafi? En realidad, así me bautizó mi marido. Así me bautizó mi marido, y a partir de un momento determinado de la vida, él instaló el Fafi en nuestro mundo de relación, en nuestras vidas familiares, sociales, y llegó un momento en que si alguien, creo que me llamaba por mi nombre, que es Fabiana, no me daba ni me doy vuelta. Esa es la realidad. Me parece como raro que digo, ¿quién será Fabiana? Es muy lindo igual ese apodo, me gusta. Bueno, a ver, Fafi, vos sos abogada, sos empresaria de telecomunicaciones, también de la moda, es decir, por eso yo te presenté como una emprendedora, como una empresaria y como una creativa, porque realmente abarcás un montón. Pero si tendríamos que empezar a pensar, a ver, vamos a irnos años atrás. Crecí tuve la dicha, la verdad que
cada vez que hablo de estas cosas, lo único que tengo en esta vida es para agradecer. He sido una mujer enormemente afortunada. Me crié en una familia de clase media, digamos, con una madre, con una mentalidad y una visión, era una precursora del mundo de las ideas, y creo que así nos ayudó a construirnos, a mi hermana y a mí, o sea, queriéndonos, amándonos y dándonos señales y luces y verdaderos tips en la vida para ser y para crecer y transformarnos en seres humanos de los que nos sintiéramos orgullosas nosotras mismas, ¿no? Y, o sea, ahí también tuve una enorme suerte de haber nacido en el seno de una familia, con una madre verdaderamente adelantada, no profesional, pero sí muy consciente de que se venía un mundo diferente para sus hijas, y lo que verdaderamente quería es que estuviésemos preparadas, donde el valor de la educación era una cuestión fundamental. La educación, yo soy del 56, te estoy hablando de que estas decisiones creo que ella las tomó desde siempre, pero se materializaron a partir de los 60, donde la educación, el conocimiento fluido de idiomas, y además este mensaje y mandato, por llamarlo de alguna manera, de que bueno, la vida no terminaba en la secundaria y que bastaba con querer algo para conseguirlo, para obtenerlo, pero que había que prepararse. Fue como la vida cotidiana, ¿no? Mi vida diaria. Y bueno, y así anduvo todo, así se fueron dando las cosas, y la realidad es que, como te dije antes, me casé muy joven, fui mamá muy joven, y en los comienzos, la carrera o el trabajo fuera de casa estuvo muy asociado a una ecuación que tenía que ver con, bueno, hago lo que me gusta, me está yendo bien, soy una pata importante a la hora del sostén familiar, bueno, y me toca lo que me toca porque trabajaba 8 horas por día fuera de mi casa y volvía y tenía que ocuparme de un montón de cosas de las que se ocupan todas las mamás, y no con las facilidades que hay hoy día respecto de una mentalidad de un papá muy consciente de que era como una especie de triple carga de trabajo, con lo cual se hacía difícil, pero bueno, yo soy una convencida de que por alguna cuestión genética, así como somos capaces de dar vida, tenemos una cosa inherente a nosotras mismas que hace que podamos masticar chicle, caminar, pensar, escribir, estar en un Zoom al mismo tiempo. Y es como si pataleásemos por esta cuestión de que en nuestro ser podemos gestar, ¿no? O sea, y quisiéramos que las cosas sean de una manera diferente porque nosotras preferimos estar en el campo laboral. No, en la vida muchas veces te toca lo que te toca, y lo que hay que hacer es un malabar o intentar encontrar el mejor camino para poder armar esa rompecabezas, porque de última, como decía mi madre, lo tenés que hacer. O sea, lo tenés que hacer igual, entonces más vale hacerlo con una sonrisa. Bueno, esa sí arrancó mi vida, esa fue mi vida. Y además por vocación, estudié una carrera que me apasionaba, me apasiona. El derecho, siempre durante mucho tiempo, fui encontrando caminos. En realidad hubiese querido ser penalista, pero para el papá de mis hijos en ese momento y la construcción de mi vida familiar ya era demasiado. Era como... y que realmente creo que hubiese sido un poco pesado, tal como yo tenía concebida mi estructura familiar y mi vida, mis objetivos y mi vida profesional. Y la realidad es que lo que fui haciendo en ese momento, en vez de
recorrer un camino que tuviera que ver con, bueno, este es el objetivo que me trazo desde el punto de vista de la especialidad y voy en pos de él, habida cuenta que lo que más me gustaba por el momento no iba a poder ser, fui buscando cuáles eran los nichos de demanda. Entonces empecé a pispear un poco, bueno, por acá, bueno, y siempre era como que las señales me iban en una dirección que en ese momento, bueno, imagínate, inicio de la democracia, todo reformateado, todo reformulado, todo, o sea, el aire, la vida de vuelta, ¿no? La libertad. Y entonces empecé a dedicarme al derecho constitucional y también al derecho administrativo, que tiene mucho que ver, o sea, tiene mayormente que ver con las relaciones entre las personas y el sector público, o la administración pública. Eso se trata el derecho administrativo. Argentina en ese momento estaba en plena ebullición de cambios, de barajar y dar de vuelta estos aires que traía la libertad y la democracia. Fui haciendo mis primeras armas por ahí y me fue bien, y después seguí y los indicadores me señalaban que ese era un camino correcto, porque bueno, después llegó con el tiempo la presidencia de Menem y las transformaciones desde el punto de vista del sector público y las empresas del sector público fueron enormes. Y de manera tal que es como que me había tomado 5 años para prepararme, cosa que yo no sabía. Esos 5 años me habían permitido prepararme para poder abordar el enorme desafío de lo que significaba esa especialidad a la hora de las privatizaciones de Argentina y las grandes transformaciones, que me permitiera hacerlo de una manera muy bien profesionalmente, ¿no? Creo que tuve la habilidad o la capacidad para mirar un poco cómo funcionaba el mercado y dónde estaba la demanda en varios rubros, no solamente con el derecho en los inicios, sino unos cuantos años después, respecto de consultoría que hacíamos en el estudio vinculada a cómo resolver el tema o la capacitación o el mindset de gente que había trabajado o había hecho una enorme carrera de muchísimos años en el sector público, y cómo reconvertir esas mentalidades al funcionamiento y la dinámica del sector privado. Y ahí armamos con mi socio en ese momento una consultora que fue una actividad muy próspera y llena de satisfacciones, porque ayudamos a mucha gente a que pudiera desarrollarse y crecer. Con el paso del tiempo creamos una empresa de despliegue en telecomunicaciones, habida cuenta de que éramos abogados de estoy remitiendo al año 2011 o 2009, año 2009, había muy poca regulación, la sigue habiendo, en respecto del despliegue de infraestructura para que la conectividad se produzca. O sea, porque toda esta cuestión no tiene que ver solamente con la transmisión de ondas o de datos. Esto requiere de un soporte que tampoco es como mucha gente piensa, que es satelital, que va a un satélite y rebota, sino que tiene que ver con ondas que se transmiten por estructuras que se llaman antenas. La fibra óptica, una cosa así. O la fibra óptica y nodos. Y la realidad es que para que eso sea posible, y para poder desplegar en el territorio fibra óptica, antenas, nodos, armarios, lo que fuere, la normativa del municipio, que es quien tiene la potestad de autorizar estas obras, lo tiene que tener contemplado. Entonces a lo que nos enfrentábamos en Telecom era que cuando uno llegaba a un municipio y pedía una autorización para fibra en ese momento, o para nodos después, los pibes se miraban así diciendo: ¿qué es esto? O sea, vos no podés autorizar lo que no está normado, lo inexistente, como no aparecía por ningún lado. Entonces nos dimos cuenta que también estuvo asociado a un pedido de nuestro cliente, que en ese momento el primero fue Telecom Argentina, Telecom Personal,
si podíamos, por favor, prestarles un servicio que tuviera que ver con ayornar a los consejos deliberantes y proponerles, en considerandos, que dictaran normas de manera tal que de vuelta una situación que fue consecuencia de haber estado atentos, en el sentido de que hay un bache, hay una necesidad, cómo salimos a cubrirla. Y así incursionamos en el mundo de despliegue en materia, como herramienta de despliegue de telecomunicaciones, junto con mi socio que es laboralista, o sea, su participación fue central en esto, y otra de mis socias que hace mucho en su estudio, aparte de patentes y marcas, hace mucho derecho ambiental, sanidad, higiene. Entonces esto fue central a la hora de hacer estas presentaciones, porque se requerían muchos estudios de impacto ambiental para que la norma prosperara. Digamos, entraste en contacto con las telecomunicaciones, pudiste unir los dos mundos y después emprendiste en relación a las telecomunicaciones, pero no desde el derecho, sino desde el servicio en sí. Emprendí, o sea, hicimos las dos cosas en paralelo. O sea, seguimos con un área asociada a las necesidades concretas que las empresas de telecomunicaciones tenían en materia de regulación nacional, fundamentalmente, tarifas, servicios. No te olvides que durante mucho tiempo esta fue una actividad sigue siendo una actividad regulada, porque en definitiva es una concesión. La telefonía fija es un servicio esencial, servicio público, la telefonía móvil no lo es. Ofrecimos un servicio bifronte, digamos, por llamarlo de alguna manera. Uno, el tradicional que veníamos dando respecto de las necesidades corporativas, y otro asociado al tema puntual del despliegue, que fue además muy enriquecedor, porque ese trabajo nos permitió conocer cosas de la Argentina profunda para poder obtener permisos de despliegue. Tienen que tratar, o están en manos de tantos municipios como hay en Argentina. Parece algo, o sea, creo que si a uno se lo cuentan y uno no puede tener contacto para comprobar que verdaderamente es así, esto es una cosa insólita, porque uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una normativa en Vicente López y otra distinta en San Isidro, para hablar de dos municipios contiguos, digamos, de manera tal que en un municipio uno puede llegar hasta acá y este ancho, y en el otro tengo que ir por abajo y entrar por... O sea, medio por no decir completamente chiflado, lo engorroso, lo complejo. Y entonces resolver eso es algo interesante, para eso hay que conocerlo. Y después poder acercarte a personas a partir de esa necesidad, que son tus conciudadanos, habitantes de la Argentina, de lugares recónditos en Tucumán, en el noreste, en el sur, que tienen muy diferentes problemáticas, y gente atractiva, rica, de la que uno aprende un montón, ¿no? Y esa posibilidad, creo que a nosotros, los que estuvimos tan involucrados en este tema, nos la dio esta actividad. Eso te cambia muchísimo, tanto profesionalmente como personalmente. A mí me ha pasado, tanto acá como en Estados Unidos, estar en contacto con personas que tienen otras necesidades, que se conforman de otra manera como comunidad, y realmente te cambian internamente, y es como un GPS que te recalcula hacia dónde vas. No sé si te pasó eso, pero a mí es eso lo que me pasó. Y me imagino que estas experiencias tuyas, al ser tan enriquecedoras, se las transmitiste a tus hijos. ¿Cuáles son los valores más fundamentales que vos, digamos, te pusiste y dijiste, ellos tienen que tener estos valores? ¿Y cómo se lo transmitiste? Contada la posta que pasé respecto de valores humanos que recibí, admiro personas, me gusta cómo son, me gusta lo que ellos han construido,
me gusta la mirada que los demás tienen de ellos y cómo van articulando sus vidas, ¿no? Cómo van las cosas que eligieron, cómo construyeron sus mundos, cómo son como padres, y descontados esos valores, que son los constitutivos del ser, de la persona, que son aquellas cuestiones disparadores, ¿no? A partir de eso, para mí, a partir de eso todo es posible, sin eso es todo barro, ¿no? No hay estructura. Sobre la vida, les inculqué que tenían que salir a pelearla, o sea, a querer verdaderamente algo, a quererlo íntimamente, e ir en pos de eso. Y que la convicción de ir en pos de algo que uno quiere o en lo que uno cree es un motor a inyección. O sea, es como algo que se retroalimenta y motoriza los pasos sin importar los obstáculos, tratando de minimizar los daños o los desvíos que ocurren en la vida, porque uno no puede perder de vista que también está el otro, está la vida, están las cosas, la gente, o sea que no es una unidireccional y uno tiene la facultad de andar despejando la cancha, ¿no? Pero creo que les inculqué eso, les inculqué que cuando hubiera en la vida dudas o problemas que enfrentar, uno no debía huir, que uno debía pararse, enfrentar el problema, sortearlo, y a partir de ahí resolver. Si uno quería insistir en eso o dedicarse a otra cosa, pero nunca huir, nunca ser fugitivo o prófugo de uno mismo, como conducta de vida, ¿no? No, para un cachito. Primero encarar la cosa, fíjate de qué se trata, resolvé el tema, hacete cargo, y después, paradito, en libertad, sin ningún tipo de extorsión ni intelectual, ni afectiva, ni material, elegí qué querés hacer. Algo sobre lo que hablamos muy seguido, que una mala acción de cualquier índole no se compensa no te habilita a que des en devolución otra mala acción, porque la vida no es una una carrera escatológica, digamos, para ver quién es el campeón o sea, recibís algo negativo, entonces eso te da la licencia de, bueno, pero él hizo lo mismo, entonces es como que, no, en la vida uno tiene que comportarse como debe, no tiene que habilitar esas licencias que terminan prostituyéndolo en todo sentido, ¿no? Les inculqué a que se quejaran poco, porque quejándose mucho gastaban aire y energía que deberían ahorrar y economizar para volar, para buscar otro. Si no era por allá, o va a ser por allá, pero siempre en el mundo de los vivos hay un camino. Siento que estas experiencias que no solamente le transmitiste a tus hijos, sino que también absorbiste vos y las llevaste para un lugar positivo, te llevó de alguna manera a generar este espacio de pollera pantalón que me da la sensación, no sé si es así, pero vos me dirás, habrá sido como la primera comunidad de mujeres empoderadas. Es cierto lo que vos estás planteando. Estuve muy impulsada por mi marido. Conocí trabajando en el año 92 en un banco que era cliente mío, Banco Mercantil en ese momento. Así como te dije te comenté que en los orígenes de mi vida profesional nunca sentí que el ser mujer, pero Sheila, cuando te digo que nunca se me pasó por la cabeza, era como que es un tema que tiene que ver con algo de grupos radicalizados, ponele, mirá, ¿qué diferencia entre hombres y mujeres? ¿Entendés? Era lo que yo sentía, era por lo que me estaba tocando. Entonces, cuando me hablaban de cuestiones vinculadas a la fuerza o al desarrollo de la mujer en el campo, estaba que era un problema de gente débil. De verdad, lo digo sin pudor. Hasta que, como te dije te comenté que en los orígenes de mi vida profesional
nunca sentí que el ser mujer, pero Sheila, cuando te digo que nunca se me pasó por la cabeza, era como que buah, es un tema que tiene que ver con algo de grupos radicalizados. Con esto ya está, este tema de qué diferencia entre hombres y mujeres. ¿Entendés? Era lo que yo sentía, era por lo que me estaba tocando. Empecé a darme cuenta que yo venía muy equivocada, haciendo agua, que me estaba mirando mi propio ombligo y que en realidad había una larguísima, el 50% de la humanidad, nada menos, una larguísima fila y corriente de luchas que venían ocurriendo desde la historia de los tiempos y que yo lo único que había tenido era suerte. Me nombraron de comunicaciones del CICIP, del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, ¿eh? Y en medio de todo eso, bueno, Argentina encaraba, hacía de anfitrión del G20. Y en medio de todo eso, bueno, había distintos rubros, ítems, disciplinas como el B, el Women, y entonces nosotros teníamos que dar a los asociados, que eran todas las cámaras empresarias grandes de Argentina, una respuesta a uno de los chapters de G20, que era Women. Arranca pollera pantalón. Cuando dijimos en el lanzamiento que hicimos desde CICIP con pollera pantalón en el 13 de marzo del 2018, con programas que tenían que ver con, che, y si en vez de hablar de la disputa de lugares entre hombres y mujeres, empezamos a caminar y andar y decir, bueno, eso es una cosa, no nos invitan a nos invitan a las giras internacionales de sectores financiero, minero, se estrellan la puerta cuando vamos a pasar, porque somos 2 minas en una delegación de 20 hombres, y entonces cuando queremos hablar y levantamos la mano, nos pegan un codazo, y nuestra pregunta es siempre la última, o si no empezamos a hacer, desde hace un tiempo, las figuritas decorativas. Bueno, no, mirá, qué bien están desarrollando este campo, porque mirá, tienen representantes mujeres del sector, qué bueno. Entonces dijimos, che, y si en vez de quejarse un poco, empezamos a armar programas para las que se quieran sumar y empezamos a espiar un poquito cómo es el mundo de las decisiones en el hemisferio norte. ¿Qué pasa con el mundo de las decisiones? ¿Cómo llevan adelante estos problemas otras mujeres? ¿Por qué no nos asomamos personalmente para entender de qué se trata este tema? Y lo hacemos nosotras. Y tuvo unas cuantas adeptas. Y ahí arrancó Pollera Pantalón. Arrancó Pollera Pantalón porque digo, che, hay que ser bastante tacaña en la vida para no ahorrarle dificultades a otros o a otras, la posibilidad, junto con otras mujeres, de allanar el camino de otras, para que les caiga la ficha más rápido o se convenzan de todo lo que pueden, que tal vez no tuvieron, alguien que les machacara desde los 4 años diciéndole vos podés, vos podés, vos podés. Y bueno, armemos el tiempo que nos llevó a hacerles entender a los socios de los almuerzos del Alvear con todas las figuras públicas del ámbito nacional e internacionales que iban a los almuerzos, de que no podía ser que no hubiera mujeres invitadas, no podía, era como, a veces como que todo se dio así de repente, ¿no? Como que lo empezás a ver y decís, pero che, oye una cosa, ¿y las mujeres dónde están? Tenemos que armar un isólogo para representar algo equilibrado dentro de CICIP y dentro del modelo W20, quisimos hacer una propuesta que contuviera una imagen de complementariedad, que no era esto, pollera pantalón, representaba lo que verdaderamente sentíamos. Nosotros acá no le vamos a disputar nada a nadie, nosotros venimos acá a ejercer y a ocupar el lugar que nos por derecho. El lugar es mío, pero no queremos hablar de disputa, de pelear. Y así apareció el nombre de Pollera Pantalón y prendió. Pollera Pantalón empezó a tomar vuelo propio y la verdad que
como te dije, es un camino de ida, porque es un camino de ida maravilloso, maravilloso. Más allá de las chicas que conforman el grupo de Pollera Pantalón, ¿vos tenés idea del impacto que han tenido ustedes en todo lo que está pasando hoy con el tema de género y el tema de los derechos de la mujer? No sé, te puedo dar un ejemplo si querés. Vos me comentabas que ustedes fueron del grupo del W20. Sí. Bueno, Mujeres en Carrera, cuando empieza a formalizarse de a poquito, se apoya en el eje de inclusión financiera del W20 y los ODS de equidad de género de la ONU. Entonces, mirá si han tenido impacto, y que yo recién llegada al país, que los pilares que ustedes propusieron en ese W20, con un granito de arena, Mujeres en Carrera, pero así tantos otros, surgen de esta unión y de esta propuesta que ustedes hacen, y de plantarse de la manera que se plantaron para ocupar su lugar. Espectacular. Mira, del 2020 o fines del 2019 empezamos a tomar conciencia del impacto que esto había generado en otras organizaciones, no solamente en Argentina, sino también en el exterior, porque hicimos muchos programas en el exterior. Hay un momento en que para poder crecer, que no es cantidad de mujeres, ¿no? Que las vamos adelante, que construimos y que hacemos, impacten sobre algunas mujeres que puedan hacer que eso drene en otras organizaciones, en las organizaciones donde tienen influencia, donde quieran. Empezamos a ser invitadas por otros países, por organizaciones que nosotros entendíamos como que nos quedaban enormes, no sé, Trinity College, Startup Nations en Israel, Tumo en Armenia. Era como que de repente decíamos, che, ¿no será una broma esto? ¿No será que en realidad nos están pasando una película y esto no está ocurriendo de verdad? ¿No se habrán equivocado de organización y en realidad estarán llamando a otras? Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos una especie de upgrade que fuera lo suficientemente formal como para tener suficientemente plástico e informal para que no nos quitara la riqueza que tiene Pollera Pantalón, que es tac. Y ese fue el inicio. Nos dimos cuenta que Pollera Pantalón podía ser un gran puente. Chicas, nos ayudan a visibilizar esta situación. Entonces nos dimos cuenta que que Pollera Pantalón era como un puente invisible por el que estaban ya transitando muchas mujeres y muchas organizaciones que nos pedían si las ayudábamos a articular o a gestionar. Mi pregunta va relacionada al eje de inclusión financiera. ¿Por qué consideraron que la inclusión financiera de la mujer, que la mujer hable de plata, era importante en este momento, ahora? ¿Por qué lo plantearon como un eje? Terminamos eligiendo el tema de inclusión financiera por esta misma sorpresa que provocó la sola mención del tema en todos los empresarios que formaban parte. Era como que parecía, o sea, yo no lo diga de una manera muy profesional, ¿no? Pero parecía que hubieran descubierto a la pólvora. O sea, ¿qué problema tienen las mujeres con la plata? O sea, con la cosa financiera. No hay un problema con la plata. Es entender de qué manera, como son además, conforman gran parte del mercado informal en el mundo, como son newcomers, de alguna forma, por llamarlo, por simplificar, al mundo o más newcomers, al mundo de los negocios o al mundo el trabajo FASA, muchas jefas de hogar por las crisis, o sea, vio cómo sale a dar pelea a la vida, tiene que ver con nuestro ADN, tan útiles y eficaces para poder llevar adelante un negocio,
tienen que ser puestas sobre el tapete, entendidas y comprendidas. O sea, la mujer tiene que ver qué es la banca, cuáles son las herramientas que tiene al alcance de su mano. Si está pensando en un negocio, tiene que entender cómo funciona el mundo de los recursos. O sea, en quién puede asistirse, a quién le puede pedir ayuda, qué significa un préstamo, qué es un interés, qué es una acción. Era un desafío, porque estaba como medio virgen el tema, ¿no? En Business 20 le dieron como todo un impacto, le lavaron la cara, ¿no? Y las son muy profesionales y encantos de personas. Bueno, pero fue muy importante porque independientemente o más allá del logro objetivo de cumplir con las metas trazadas por el G respecto de todos sus ejes, no solo los temáticos, sino de los rubros, creo que para todos nosotros, en distintos planos, fue un enorme disparador de cosas. O sea, nos cayó la ficha, o sea, entendimos, o sea... Me gustaría que des un mensaje a todas las mujeres que te están escuchando y a los varones también que te van a escuchar. No renieguen la naturaleza que es la mujer, que es propia de poder hacer muchas cosas juntas, que hagamos lo que nos toca en la vida con una sonrisa y mucho más cuando forma parte de un objetivo que uno se plantea. Y hay que luchar, y hay que andar y caminar, y nada es fácil, y nada es gratis, y hay que estar atento para poder leer las señales y encontrar oportunidades que tal vez como los milagros que ocurren en la vida todos los días, todo esto que tenemos y las distracciones nos sacó del mundo de la contemplación y no vemos lo que ocurre, no vemos lo que pasa y no nos damos cuenta cuántos milagros nos servirían para escribir 3 Biblias más o menos, la cantidad de milagros cotidianos que ocurren de Dios, si uno cree, de la naturaleza, de la propia humanidad, del alma. Tiene que estar atento, tiene que luchar, tiene que tener una actitud dispuesta a querer y a querer. Y si uno quiere querer, tiene que ir por eso, tratando en lo posible de minimizar o acotar los daños colaterales. Pero hay que luchar, o sea, la vida es tan linda, y para las mujeres, para los hombres, hay que ir en pos de los sueños, de los deseos, de las oportunidades, que también pueden ser sueños, o hacer de las oportunidades un sueño. Querer mata contacto, querer mata billetera, desear íntimamente mata cualquier cosa. Ese es mi mensaje. Creo profundamente en eso. Muchas gracias, Fefi, por todo lo que nos compartiste. Fue un honor tenerte acá en Mujeres en Carrera. Esta es tu comunidad. Gracias a vos, Sheila, gracias a la comunidad de Mujeres en Carrera. Fue un hermosísimo momento, la verdad que lo disfruté mucho. Bueno, tienen acá en Sheila una maravilla, un baluarte de todos los valores que Mujeres en Carrera significa y por los que va. Así que gracias por este momento, lo disfruté enormemente. Fue mi frutilla del postre del viernes. ¡Ay, qué lindo! Bueno, muchas gracias.